Pues quiero daros la bienvenida a todos a un nuevo culto dominical que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Y si nos estáis siguiendo por primera vez, pues espero que también disfrutéis de este tiempo que estamos juntos, aunque de una forma virtual, pues alabando a Dios y estudiando su palabra. Me gustaría compartir, para iniciar con vosotros, unos versículos que encontramos en Éxodo, capítulo 15, y solo voy a leer un versículo. Dice así: ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos o tus maravillas. Y por eso estamos aquí esta mañana, porque alabamos a Dios. Los cristianos alabamos a Dios no porque toca, porque es domingo y toca, sino porque realmente, como vamos a ver hoy en el mensaje, muchos nos ven y nos miran y dicen: es que habéis dejado tanto por seguir a Jesús. Pero solo podemos decir: es que ¿quién es como Dios? ¿Quién es como el que ha hecho tantas maravillas en mi vida? Los que cantaban este cántico eran los israelitas que acababan de ser rescatados de Egipto. Eran esclavos en Egipto y Dios los había sacado y les había librado del poder de los egipcios. Y solo podían decir: ¿quién como tú? Y todos los cristianos pues decimos lo mismo: gracias, Dios, porque me has librado de una vida anterior que no tenía ningún sentido, y estás a mi lado y me estás llevando al cielo. ¿Quién como tú, que ha hecho tan grandes cosas en mi vida? Pues los que seguís el culto de una forma habitual sabéis el orden. Vamos en primer lugar a compartir los anuncios, las actividades de la iglesia. Luego pasaremos al estudio de la palabra, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros hoy. Y luego, pues después de eso, habrá unos enlaces a algunos cánticos de alabanza para que podamos alabar en nuestras casas. Y luego os invito a todos a que acabéis con una oración cada uno en vuestras casas, sea individual o con los miembros de la familia que están ahí, para que el Señor nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Pero antes de hacer todo eso, vamos a poner este culto en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por habernos cuidado una semana más. Gracias por haber estado a nuestro lado en todo momento. Y gracias, Padre, porque estamos viendo que las noticias acerca de la pandemia pues están siendo más positivas, pero seguimos pidiendo, Padre, sobre todo que des sabiduría a nuestros gobernantes, a los expertos que les están aconsejando. Porque admitimos, Señor, que nosotros tenemos una visión muy limitada. Tú sí que sabes todo, tú sí que ves todo, tú sí que sabes si realmente esta pandemia está bajando, si hay peligros de rebrote en algunos sitios. Pues con esa humildad, Padre, sabiendo que nosotros no lo vemos todo, pero tú sí, que nuestras autoridades se acerquen a ti, Señor, y que usen tu sabiduría para tomar las decisiones correctas. También, Padre, te seguimos pidiendo bendición por todas aquellas personas que quizás están sufriendo más en esta situación. Te pedimos en primer lugar, obviamente, por los enfermos, que tú vayas fortaleciendo y ayudando en la recuperación. También, Padre, te pedimos por los que han perdido seres queridos en esta pandemia, pues que tú vayas dando consuelo y ayuda ahí también. Y también te pedimos, Padre, por los que están trabajando quizás en primera línea, los médicos, los sanitarios, los que trabajan en residencias, cualquier persona, Padre, que está viviendo esto de una forma más directa, pues que tú vayas dando protección, ánimo y ayuda en estos momentos. Pero también te pedimos por nosotros, Padre. Ayúdanos a cada uno de tus hijos a ser de consuelo. Úsanos como canales para tu consuelo y tu amor, para con nuestros vecinos, para con nuestros compañeros de trabajo, para con nuestros familiares, Señor. Que estemos dispuestos a ser usados por ti para ser de ayuda en lo que tú pides en estos momentos.
Gracias, Padre, porque vemos cómo estás protegiéndonos. Gracias porque podemos ver a nivel de iglesia que no tenemos ningún caso. También a nivel de provincia, pues que la cosa está mejor. Pero te pedimos, te seguimos pidiendo, Padre, que tú sigas protegiendo y guiando. Sobre todo que protejas a los conocidos mayores que tenemos, Señor, que tú vayas poniendo ahí esa protección, Señor, para que también pues sigan haciendo su vida, pero protegidos, si es tu voluntad, de este virus. Te pedimos ahora que bendigas este culto, que tu nombre sea glorificado en todo lo que vayamos a hacer, y no solamente en el culto, sino en todo momento de este día y el resto de la semana, pues que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues me gustaría compartir con vosotros el horario y las actividades que vamos a hacer esta semana. Como podéis ver, seguimos de la forma habitual. El viernes a las 7 colgaremos el culto de oración. El sábado a las 6 de la tarde por Skype los jóvenes hacen su culto. Y el domingo a las 11 también colgamos el culto dominical. Las otras actividades, pues seguimos animándoos a pasar tiempo con Dios, leyendo la Biblia y orando. Que sigamos llamándonos y orando los unos por los otros, especialmente nuestros mayores, y a la medida que podáis, participéis en esas quedadas por Skype y WhatsApp que estamos haciendo. Esta semana, por temas de horario laboral que tenía, no pudimos hacerlo de WhatsApp, pero espero que eso se pueda solucionar durante esta semana y espero poder reunirme en los grupos de WhatsApp. Pero sí que pudimos hacer el grupo de Skype y os animo a que vengáis y os apuntéis a estas quedadas, estas reuniones. Es un tiempo donde podemos apoyarnos, edificarnos, reírnos un ratito. Esta semana estábamos intentando decidir qué cosas debíamos hacer para perder esos kilos que habíamos ganado durante la cuarentena y no sé cómo, pero acabamos cambiando o intercambiando recetas que realmente no eran muy sanas, pero mira, así son las cosas. Pero son momentos bonitos para ir hablando y también compartiendo versículos que nos han hecho bien, compartiendo temas de oración y orando los unos por los otros. Y por último, y es un tema esto que pido que oréis, el tema de cuándo vamos a abrir la iglesia. Como sabéis, Tarragona, como provincia, entra en la fase 1 a partir de mañana, así que en principio podemos abrir la iglesia a un 30% de aforo a partir del domingo día 17. Lo que pasa es que las recomendaciones que estamos recibiendo de la FEREDE es que seamos muy cautos. No es tan fácil como abrir las puertas y asegurar que no superamos ese 30% de aforo. Nos están pidiendo muchas otras cosas, las cuales no están del todo claros aún. Están mirando, dependiendo del tamaño del edificio, la edad de la gente que normalmente viene al culto, si hay alguien que ha estado expuesto al virus en algún momento. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y cada iglesia tiene que hacer un protocolo individual. Yo tengo una reunión mañana con la federación para tratar estos temas y obviamente, como nos está llegando información ahora, hoy y mañana, no vamos a tener posibilidad de hacer un protocolo de aquí al domingo que viene. Así que ya podemos anunciar que el 17 de mayo no vamos a abrir la iglesia. Es posible, dependiendo de las cosas que nos están pidiendo, que tengamos que esperar hasta junio, pero ya os iremos anunciando o informando de lo que nos están diciendo. Lo único que pido en estos momentos es que el Señor dé sabiduría al consejo para hacer las cosas de una forma correcta y que demos testimonio al barrio y a toda la ciudad de Reus. Así que en estos momentos, tened en cuenta, no vamos a abrir la iglesia la semana que viene aún, os mantendremos informados, pero por favor seguid orando por este tema para que podamos abrir la iglesia cuando el Señor quiere y en las condiciones que Él quiera.
Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y solo vamos a leer 4 o 5 versículos aquí, Mateo capítulo 9 y los versículos del 9 al 13. La nueva versión internacional que estoy siguiendo yo pone como título a esta sección Llamamiento de Mateo. A partir del versículo 9 leemos lo siguiente. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero id y aprended qué significa esto. Lo que quiero es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como habéis podido ver, hoy vamos a hablar de Mateo. Mateo es uno de los conocidos más desconocidos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y quizás me preguntáis, ¿qué significa eso, Michael? Pues aunque se conoce mucho Mateo, si preguntas a la gente quién es Mateo, pues todos dirán, el escritor del Evangelio. Y para muchos cristianos nos encanta el Evangelio de Mateo porque tiene unas historias preciosas, las bienaventuranzas o algunas de nuestras parábolas favoritas. Pero si os preguntara, decidme algo más de Mateo, aparte de que escribió el Evangelio de Mateo. Y entonces diríamos, pues ¿sabes qué? No lo sé. Porque si no fuera que Mateo escribiese su evangelio, sería de los apóstoles que menos conoceríamos. Pero aunque conocemos muy poco de Mateo, de esta breve historia que hemos leído hoy, podemos sacar unas enseñanzas importantísimas. El viernes dije que el salmo que estudiamos estaba dirigido específicamente a los cristianos. Pues podríamos decir que esta historia tiene una relevancia importante para los que no son cristianos, los que no se consideran cristianos. Pero también tiene enseñanzas importantes para los que sí que somos cristianos. Porque nos podemos preguntar si nosotros hemos seguido el ejemplo de Mateo. Así que esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a sacar las enseñanzas que hay en este pasaje, tanto para los que no os consideráis cristianos, como los que sí que nos consideramos cristianos. Pero antes de entrar en el relato, vamos a mirar algunas cosas que, como he dicho, son pocas, pero algunas cosas que sí que sabemos de Mateo. Si vamos a Marcos capítulo 2 y el versículo 14, leemos lo siguiente. Al pasar, está hablando de Jesús, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Este relato en Marcos es el mismo relato que vemos en Mateo. Y vemos que aquí se le llama Leví. Así que sabemos que al menos tenía dos nombres. Leví, que significa unión, unir, y Mateo, que significa don de Dios. Pero aquí también vemos que su padre es Alfeo, se llama hijo de Alfeo. Otra cosa que sabemos por el relato que hemos leído en Mateo es que Mateo al menos trabajaba en la ciudad de Capernaum. Y si trabajaba en la ciudad de Capernaum, lo más lógico es que viviera ahí o muy cerca de esa ciudad. Lo vemos en el versículo 9 de nuestro pasaje, dice Mateo 9 y el versículo 9, al irse de ahí Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Al irse de ahí, o como dicen otras versiones, al salir de ahí, era la ciudad de Capernaum. Eso lo veríamos si leyéramos los versículos anteriores, veríamos que Jesús estaba en ese momento en la ciudad de Capernaum. Y esto es un hecho importante.
Jesús era de Nazaret, lo conocemos, pero cuando comenzó su ministerio público se desplazó a Capernaum. Vivía en Capernaum, sobre todo al principio de su ministerio público. Era su base, digamos, de operaciones. Así que en Capernaum Jesús era muy conocido tanto por sus predicaciones como por sus milagros. Así que la mayoría de las personas entienden que Mateo conocía de Jesús antes de que Jesús lo llamara. Es posible, no podemos decirlo con seguridad, que habría escuchado algún mensaje o alguna predicación ya de Jesús, incluso podría haber visto algún milagro de Jesús, y si no fuera así, al menos conocería de Jesús. La fama de Jesús era muy importante en Capernaum. La tercera cosa que sabemos, conocemos de Mateo es su trabajo. Volvamos al versículo 9. Al irse ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mateo era cobrador de impuestos. Ahora, si pensáis que hoy en día los cobradores de impuestos son mal vistos, no son las personas más populares del mundo porque nos quitan lo que nosotros consideramos que es nuestro, pues en la época de Jesús multiplica esa idea por infinito. Los recaudadores de impuestos en tiempos de Jesús eran despreciados por todos, principalmente por dos razones. En primer lugar, Israel había sido conquistado por los romanos, no era independiente en esta época, estaba bajo el dominio de los romanos. Y estos cobradores de impuestos cobraban impuestos de los judíos para enviarlos a Roma. Así que estos cobradores de impuestos eran vistos como traidores. Estaban quitando el dinero de su propio pueblo y enviándolo a los que los habían conquistado. Y en segundo lugar, no sabemos si este es el caso de Mateo, pero pasaba muchas veces, es que el cobrador de impuestos tenía bastante libertad. El recaudador general en Roma le diría al cobrador de impuestos: oye, yo necesito X dinero cada año. Y lo que cobras de más es para ti. Así que muchos cobradores de impuestos añadían un porcentaje bastante alto a lo que cobraban para quedárselo ellos. Era un trabajo que les daba bastante seguridad económica. Pero claro, ya se les veían como traidores, pero además como timadores, como ladrones, porque se estaban aprovechando, añadiendo un 10, 20, 50, 100% de más sobre los impuestos. Incluso los rabinos judíos decían que lo de no mentir, que la Biblia dice no mientas, dice, pero eso con los cobradores de impuestos no pasa nada. Era como si casi no eran personas. No se debe mentir, no mentáis. Pero si es un cobrador de impuestos, podéis mentir porque ellos son unos seres despreciables. Así que podéis ver que siendo cobrador de impuestos, Mateo no sería la persona más popular en Capernaum. Si miramos el mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 14, después de que Jesús haya llamado a Mateo y está comiendo con Mateo y sus amigos, los fariseos dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos o a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Están vistos iguales. Los recaudadores de impuestos son pecadores, es lo mismo. Así que ya hemos visto algunas cosas, son pocas, pero algunas cosas que conocemos de Mateo, que como veremos son importantes para el resto del relato. Ahora vamos a mirar en segundo lugar el llamamiento de Mateo, el hecho de que Jesús llame a Mateo. Volvamos a nuestro texto, Mateo capítulo 9 y el versículo 9, Jesús le dice, sígueme. Y quiero resaltar una cosa importante de esto. Jesús llama a Mateo. Y si vamos un momento a Marcos capítulo 2 y los versículos 13 al 14, leemos lo siguiente. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba.
Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde estaba cobrando impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Cuando Jesús llama a Mateo, no es que no tenía otra alternativa. Jesús no está pasando por ahí y dice, es que no hay nadie más por aquí. Y necesito 12 discípulos. Así que como no hay nadie más, escojo a este hombre que está sentado aquí en su lugar para cobrar los impuestos. Vemos en Marcos que había multitud de personas que lo estaba siguiendo en ese momento. Y Jesús se fija en Mateo. Recordemos que los discípulos que estaba escogiendo Jesús iban a acompañarle durante todo su ministerio. En algunos momentos iban a representarle, predicar en su nombre. Y escoge a Mateo, un recaudador de impuestos, una persona que, como hemos visto, es considerado como un traidor, un mentiroso, un tramposo. Claro, podían ir a Jesús y decir, oye Jesús, es que te estás equivocando. ¿De verdad quieres que esta persona te represente? Claro, si miramos los otros evangelistas, dices, bueno, vale, ahí lo podemos aceptar. Marcos. Parece ser que Marcos venía de una buena familia. Vale, lo aceptamos. Lucas era un médico. Vale. Juan, bueno, pescador. Tampoco pasa nada. Pero Mateo, por favor, no escojas a Mateo. Escoge a una persona más aceptada en la sociedad. Pero lo precioso que vemos en la Biblia es que Jesús no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser con su ayuda. Él no veía a Mateo, el recaudador de impuestos, el traidor, el tramposo. Veía que Mateo, en sus manos, con la ayuda de Jesús, sometiéndose a la voluntad de Jesús, podía convertirse en el evangelista. Y eso lo vemos constantemente con todos los apóstoles. Si miráramos los 12 apóstoles, veríamos que ningún equipo, ningún departamento de recursos humanos hubiese escogido estas personas para estar con ellos, para representarlos. Pedro, como vimos hace unas semanas, bocazas inestable. Un día decía una cosa y otro día decía otra cosa. Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, hermanos, se les conocía como hijos de trueno porque tenían una mala leche que llegó un momento, no lo vamos a mirar ahora, pero se enfadaron tanto porque un pueblo no había aceptado a Jesús que dice, oye Jesús, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo y destruya este pueblo? Tenemos Tomás, tan negativo. Yo no me creeré que Jesús haya resucitado si no lo veo, si no puedo poner mis manos, mis dedos en sus llagas, en los agujeros que le hicieron en las manos. Y muchas otras personas, no me da tiempo entrar ahora, pero cada uno de los apóstoles, a ojos humanos, un desastre. Si lo miramos podemos decir, Jesús, podías haber escogido a personas un poquito mejor preparados, mejor vistos por la sociedad, más estables personal y psicológicamente. Pero Jesús nunca mira lo que somos, sino mira lo que podemos ser si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Rey, nos sometemos a Él y decimos, Jesús, haz lo que tengas que hacer en mi vida para cambiarme a esa persona que tú ves que puedo llegar a ser. Ahora aquí hay unas enseñanzas preciosas tanto para los que son cristianos como los que no se consideren cristianos. En primer lugar, si no te consideras cristiano y miras tu vida y piensas, qué desastre de vida. Tantas cosas que he hecho mal, tanto daño que he hecho, es que Dios no querrá saber nada de mí. Claro que sí. Jesús miró a Mateo, un hombre que había dicho, ¿sabes qué? A mí no me importa ser rechazado por mi sociedad. A mí no me importa que me miren mal, que me digan de traidor, de ladrón. A mí me importa solamente poder ganarme la vida bien. Jesús sabía cómo era Mateo.
Jesús sabía que era recaudador de impuestos. Y es Jesús que va a Mateo y dice, sígueme. Y no me sigas porque no tengo otra elección, porque estoy rodeado de personas en este momento. Pero va a Mateo y diciendo, sabiendo lo que eres, sabiendo lo que has hecho, te estoy diciendo que me sigas. Y cualquier persona que ya ha dado ese paso y se ha hecho cristiano, pero piensa que, bueno, es que no tengo muchas cualidades, o antes de convertirme hice cosas muy, muy incorrectas en mi vida, y Jesús me ha aceptado, pero hay como, bueno, siéntate ahí atrás. Michael, con tus cualidades, con lo que hiciste en tu vida antes de conocerme, oye, te dejo entrar, pero siéntate ahí atrás y no molestes. Muchas veces los cristianos tenemos esta idea. Nos equivocamos. Es Jesús que vino a mi vida un día y me dijo, Michael, yo sé lo que eres, mejor incluso que tú. Yo sé lo que has hecho. Yo sé tus debilidades, tus flaquezas. Pero yo te estoy pidiendo que me sigas. Y con mi ayuda te convertirás en un siervo útil para lo que yo te voy a pedir que hagas. Mateo, sé lo que eres, pero sé que también vas a ser ese evangelista que va a escribir el Evangelio de Mateo. Michael, yo sé lo que eres cuando me llamo, pero voy a cambiarte para que puedas ser útil en mi obra. No por nosotros mismos, sino por lo que Jesús hace en nuestras vidas. Seamos cristianos o no, recordemos que Jesús sabe exactamente lo que somos y es Él el que viene a nosotros y nos dice, sígueme. Si no eres cristiano, no importa qué vida hayas tenido, Jesús puede cambiarte. Si eres cristiano y piensas que no sirves de nada, Jesús está en ti y te está cambiando para ser ese obrero útil para Él. La única cosa que frena ese trabajo que Jesús quiere hacer en todas nuestras vidas somos nosotros mismos. Miremos nuestro relato, el último versículo, el versículo 17, donde Jesús ya había escuchado que los fariseos estaban diciendo, oye, ¿qué hace Jesús reuniéndose con estos cobradores de impuestos, estos pecadores? Y Jesús les responde así. Al oírlos, versículo 17, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si nosotros pensamos que ya somos buenos, que yo no necesito a Jesús. Claro, Mateo sí era cobrador de impuestos, pero yo soy buena persona. Yo no soy un traidor, yo no soy un ladrón, yo no necesito a Jesús. Pues somos como esa persona que se piensa sana y por eso no acude al médico. ¿Yo para qué voy al médico si estoy de una salud impresionante? Lo que pasa es que la Biblia, y lo hemos mencionado en otros momentos, así que no vamos a entrar en detalle ahora, demuestra que todos, por muy buenos que nos pensemos, tenemos esa rebeldía, ese pecado que dice la Biblia. Esa rebeldía de decir, yo Dios no te necesito, me voy a hacer las cosas a mi manera. Y como hemos dicho en otros momentos, si somos sinceros, si miramos dentro de nosotros, admitamos que es imposible que no mintamos, que no nos enfademos sin causa, que no digamos palabras que dañen incluso a las personas que más queremos. Si miramos dentro, tenemos que admitir que hay rencores, hay orgullo y un montón de otras cosas que cuando los vemos en otras personas sí que los condenamos. Pero como digo, si somos sinceros, también están en nuestras vidas. El problema es que somos como los fariseos y pensamos, hay gente peor que yo. Yo no necesito a Jesús. Gente como Mateo necesita a Jesús. Y Jesús dice, pues si te crees tan bueno,
Yo no he venido a llamarte porque no me necesitas, según tú. De verdad sí que me necesitas, eso lo deja claro Jesús, que todos necesitamos que Jesús entre en nuestras vidas, perdone nuestros pecados y nos cambie. Pero si nosotros somos orgullosos y pensamos, yo soy bueno, pues somos como los fariseos. No pensemos, seamos cristianos o nos consideremos cristianos o no, nunca digamos, yo ya lo tengo todo arreglado, yo no necesito a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. No somos cristianos, no somos tan buenos como pensamos. Estamos enfermos espiritualmente, igual que Mateo necesitamos que Jesús entre en nuestras vidas y nos cambie. ¿Nos consideremos cristianos? Pues cada día hemos de ir a Jesús, reconociendo que sin Él no somos nada. Nunca caigamos en el error de los fariseos. Reconozcamos lo que somos y Jesús cogerá eso que somos. En mi caso, una persona débil, una persona con flaquezas, una persona tímida, con muchas inseguridades. Irá cogiendo esa persona y lo irá cambiando para ser útil para él. Ya hemos visto el llamamiento de Mateo. Y ahora vamos a ver la reacción de Mateo ante ese llamado y las aplicaciones que podemos sacar para nuestras propias vidas. La primera cosa que vemos, y si lo vemos nuevamente en el versículo 9, cuando Jesús le dice, sígueme, Mateo se levantó. Es que muchas veces Jesús viene a nosotros y nos dice, sígueme, pero nos quedamos donde estamos. Pueden haber multitud de razones por las cuales nos quedamos ahí. Como veremos, quizás es que estamos muy cómodos con lo que tenemos. Eso lo veremos en un momento. Quizás no estamos dispuestos a dejar lo que el Señor nos está pidiendo. Pero muchas veces es sencillamente por falta de fe. Una de las historias que me gusta, no lo vamos a leer ahora, pero lo encontramos en Lucas capítulo 4. Jesús vuelve a este natal, a Nazaret, y todo el mundo queda impresionado con sus palabras. Pero comienzan a decir, un momento, este es el hijo del carpintero, es hijo de José, es hijo de María, aquí están sus hermanos. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Si Jesús le conocemos desde que es pequeño. Pues muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Jesús nos llama y nos quedamos sentados pensando, es interesante lo que me estás diciendo, Michael, pero no lo creo, me cuesta creer lo que me estás diciendo. Si estás en esa situación, os animo a que vayáis a Jesús. Que incluso con la poca fe que tenéis, si tenéis dudas, id a Jesús con esas dudas. Y una de las cosas que la Biblia nos muestra es que Jesús coge esa poca fe y hace que crezca. Cuando Jesús viene y te llame, cuando te diga, sígueme, no te quedes ahí sentado, sino levántate, incluso con tus dudas, y dáselos a Jesús, y Él ayudará a que esas dudas vayan desapareciendo. La segunda cosa que hizo Mateo ante el llamamiento de Jesús, lo vemos en Lucas, en el relato que vemos en Lucas, capítulo 5 y el versículo 28, dice así, justo después de que Jesús dice, sígueme, dice, y Leví se levantó, como ya hemos visto, lo dejó todo y lo siguió. Dejó todo. Mateo se daba cuenta que no podía seguir con su vida anterior y seguir a Jesús. No podía seguir siendo cobrador de impuestos con todo lo que eso significaba, como hemos visto, ser considerado traidor, ser ladrón y seguir a Jesús. Cuando se levantó, rompía totalmente con su vida anterior y dice, vale, voy a seguir a Jesús. Y quiero dejar esto claro. La realidad, y aquí no podemos bajar el listón porque es lo que dice la Biblia, la realidad es que si seguimos a Jesús, tenemos que dejar nuestra forma de vivir anterior.
tenemos que poner a Jesús en primer lugar, como veremos a continuación. Pero por desgracia, no siempre estamos dispuestos a esto. Es que miramos lo que dice la Biblia y hay cosas que nos encantan. Dice, oye, eso de tener al Dios Todopoderoso como mi Padre, una persona que me ayuda en los momentos de dificultad, un sitio de refugio en medio de la tormenta. Eso, como has predicado en los Salmos, Michael, eso me gusta. Me gusta venir a la iglesia y relacionarme con las personas porque parecen majas. Eso me gusta. Pero si somos realistas, muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo que hizo Mateo, dejar atrás su vida anterior. Hay otro relato en Marcos capítulo 10, que no lo vamos a leer ahora por amor al tiempo, pero relata de un joven que va a Jesús y dice, oye, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Para tener una relación contigo y estar en el cielo contigo para siempre. Porque he seguido todos los mandamientos, pero noto que me falta algo. Y Jesús le miró y dice, sí, te falta algo. Vende todo lo que tienes porque eres rico y dáselo a los pobres. Y ese joven se fue triste a su casa porque no estaba dispuesto a hacer eso. Cuando seguimos a Jesús, hemos de estar dispuestos a dejar todo lo que el Señor nos pide. A cada uno será una cosa diferente. No todos, como en el caso de Mateo, Jesús va a pedir que dejen su trabajo. No. Hay mucha gente que se convierte y sigue en el trabajo que ha tenido siempre. No todos le va a pedir que venda todos sus bienes materiales. Le pidió al joven porque sencillamente era una cosa que le estaba afectando. Estaba poniendo más interés en sus riquezas materiales que en Jesús. Pero cada uno de nosotros seguramente tenemos algo en nuestras vidas que Jesús nos tiene que mirar y decir, Michael, esto lo tienes que dejar. Esto de tu vida anterior no te está ayudando y si me pones a mí primero, lo tienes que dejar. Puede ser cualquier cosa. Como hemos visto con Mateo, era su trabajo. Con el joven eran sus bienes. Puede ser un vicio. Puede ser una forma de hacer las cosas. Puede ser infinidad de cosas. Y muchas veces, si somos realistas, vamos al Señor y dice, Señor, lo puedo dejar todo, menos esto. Mateo no fue así. Mateo no dijo, te sigo, pero traigo mi mesa del cobrador de impuestos porque de esa forma me gano bien la vida. No, Jesús dijo, no me puedes seguir viviendo de la misma manera que has vivido hasta ahora. Y Mateo dejó lo que había estado haciendo y siguió a Jesús. No podemos bajar el listón. Jesús deja claro que cuando le seguimos, hemos de dejar las cosas. Es decir, dejo las formas de hacer anteriormente. Confiaba en mi trabajo, ahora confío en ti. Confiaba en esto, ahora confío en ti. Me comportaba de esta manera, ahora voy a parar de comportarme. Y voy a seguirte a ti. Pero aquí también hay una enseñanza para los que nos llamamos cristianos. Porque si somos sinceros, admitámoslo, nos cuesta mucho dejar ese equipaje. Y cuando vamos haciendo limpieza, como muchos podemos ir haciendo en este tiempo de confinamiento, hemos ido haciendo limpieza de casa y hemos sacado algunas cosas de algunos armarios y decimos, hombre, esto ya no me acordaba que lo tenía. Pues cuando hacemos autoexamen y miramos la mochila que llevamos siguiendo a Jesús, de vez en cuando, al hacer limpieza, encontramos cosas que no deberían estar ahí. Cosas que hemos traído porque me gustaba esto. Y aunque yo digo que confío en Dios, también quiero traer esta cosa por si acaso. Puede ser nuestro trabajo. Pueden ser nuestros ahorros. Puede ser una relación. Puede ser un vicio que teníamos antes. Es importante que como cristianos constantemente estemos revisando nuestra mochila. A ver si hay algo que no hemos dejado atrás. Algo que hemos dicho, lo traigo porque por si acaso. Mateo no hizo eso. Mateo lo dejó todo. No dijo, oye, pues mira, ¿sabes qué? Aquí tengo unas moneditas. Por si acaso lo llevo, porque, bueno, vete a saber lo que va a pasar con esto. No, lo dejó todo. Puso su confianza en Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo. Pongamos nuestra confianza en Jesús.
todo lo demás en lo que confiábamos, dejémoslo atrás. Y el Señor nos irá guiando. En el trabajo, Michael no me está pidiendo necesariamente que deje el trabajo, pero dice, confía en mí. Y ahora te voy a pedir hacer esto en el trabajo. O quizás incluso dejar el trabajo. Si lo he dejado todo, diré, ningún problema. Si soy como el joven rico, comenzaré a decir, esto me pone nervioso, esto me pone triste, porque confiaba en eso. Me gustaba eso. Pues Mateo nos enseña que debemos dejarlo todo. ¿Qué significa ponerlo todo en las manos de Dios? Confiar en Él y obedecerle a Él. La tercera cosa que vemos en Mateo es que se levantó, lo dejó todo y en tercer lugar lo siguió. Y quiero resaltar esta palabra. Es muy importante. Siguió a Jesús. Y seguir a Jesús significa estar con Él tanto en lo bueno como en lo malo. No os podemos decir exactamente qué entendió Mateo del todo al principio. Si entendía perfectamente lo que significaba, o mejor dicho, lo que pasaría en su vida al seguir a Jesús. Pero si vemos la historia de la iglesia, al principio, la historia de los discípulos, vemos que siguieron a Jesús en todo momento, incluso cuando a la mayoría les costó la vida al final. Seguir a Jesús significa seguir tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles. El problema es que muchas veces queremos seguir a Jesús solo por las cosas buenas. En una predicación que hizo Pablo hace unas semanas, hablando de Jesús el pan de vida, vimos que muchos seguían a Jesús porque habían comido y dicen, oye, esto es perfecto, yo voy a seguir a Jesús porque tengo la comida asegurada. Hizo el milagro de los panes y los peces y todos contentísimos. Pero cuando Jesús les explicó, oye, seguirme a mí no significa que sencillamente vais a tener comida todos los días. Significa mucho más. Y les explicó lo que significaba seguir a Jesús. Muchos comenzaron a decir, esto es muy complicado. ¿Sabes qué? Yo estaba aquí para el desayuno gratis, pero yo no estoy dispuesto a pagar el precio que me estás diciendo. Hay otro ejemplo. En Mateo, capítulo 8 y el versículo 19 dice así: se le acercó un maestro de la ley a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le está diciendo Jesús a este maestro, ten cuidado, Esto no es un camino de rosas. Hay momentos de dificultad. ¿Estás dispuesto a seguirme incluso en esos momentos de dificultad? Y vemos que Mateo, al levantarle y seguirle, le siguió en los momentos buenos. Pero también le siguió en los momentos de dificultad. Y le siguió incluso cuando eso le llevó hasta la muerte. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa seguirle por el camino que Él nos marca. Y ese camino, en algunos momentos, como vivió Mateo, y como hemos visto, finalmente llegó a su muerte, puede ser un camino difícil. Pero le siguió, siempre. La pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿por qué queremos seguir a Jesús? Porque sea que no seamos cristianos, o sea que nos consideremos cristianos, si estamos siguiendo a Jesús sencillamente por tener una vida cómoda y lo que nosotros podemos sacar de ahí, nos equivocamos. Nuestra actitud debe ser la de Mateo. Se levantó y siguió a Jesús en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Quizás algunos al escuchar este mensaje estáis pensando, pues ¿sabes qué, Michael? Cuando comencé a escuchar este mensaje, tenía mis dudas. Yo no sabía si valía la pena seguir a Jesús o no. Y después de lo que he escuchado esta mañana, ¿sabes qué? Las dudas se me han disipado. Tengo claro, mejor no seguirle. Me estás diciendo, Michael, que Mateo lo dejó todo. Dejó su comodidad, su vida ahí bien arreglada.
y siguió a Jesús por un camino que finalmente le costó la vida. ¿Sabes qué, Michael? Como vendedor, muy bueno no eres. Pero quiero dejar claro algunas cosas. Cuando medimos las cosas así, los estamos midiendo de una forma humana. Estamos mirando las supuestos beneficios o consecuencias con nuestros ojos humanos. Y no hemos de mirar las cosas así. La Biblia nos muestra que hemos de mirar las cosas con una perspectiva mucho más amplia, con una perspectiva eterna. Y quiero dejaros con algunos versículos que dejan claro esto. En primer lugar, el camino que he descrito no es un camino fácil. Nadie negará, y Jesús mismo lo dijo, el camino que yo os estoy marcando es un camino estrecho y complicado. Pero Mateo aprendió una cosa en ese camino, y es que Jesús está con nosotros en ese camino siempre. Si es por nosotros, el camino no lo vamos a poder recorrer, pero con la ayuda de Jesús, sí. Mateo capítulo 28 y el versículo 20, unas de las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de volver al cielo, dice lo siguiente. Jesús diciendo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el final del mundo. Jesús se compromete a estar con nosotros, ayudándonos en esos momentos de dificultad. Pero quizás estáis diciendo, vale, muy bien, Jesús está con nosotros, pero ¿por qué el camino tiene que ser tan difícil? ¿No puede ser que el camino sea fácil? Pero es que las recompensas por ese camino, si lo miramos desde una perspectiva eterna, superan con creces esas dificultades que podemos tener. Los mismos discípulos tenían sus preguntas, sus dudas en algún momento determinado. Vamos a mirar en Mateo 19 nuevamente, los versículos del 27 al 29. Ahí es el relato del joven rico. El joven rico, que habíamos mencionado antes, se había ido triste y los discípulos se quedaron ahí un poquito, esto es complicado. Y uno pregunta a Jesús, Pedro dice, oye, mira a nosotros. Versículo 27 de Mateo 19. Mira a nosotros, lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos nosotros? Nosotros sí que lo hemos dejado. ¿Qué ganamos? Y Jesús le respondió, os aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús les está diciendo, sí, habéis dejado las cosas terrenales, pero vais a recibir cosas que tienen un valor muy superior a esas cosas terrenales. Y eso lo podemos comenzar a recibir incluso antes de llegar al cielo. Jesús hace otra promesa en Juan capítulo 10 y el versículo 10. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El momento que hacemos lo que hizo Mateo, que era dejar nuestra vida anterior, dejarlo todo y seguir a Jesús, tenemos vida y vida en abundancia. Encontramos sentido a nuestra vida. Esos miedos, esas inquietudes que tenemos comienzan a desaparecer. Esa frustración al intentar ser buenas personas, pero que reconocemos que es imposible, desaparece porque Jesús nos va ayudando. No me da tiempo a entrar en detalle en lo que significa la vida en abundancia, pero incluso en esta vida ya comenzamos a recibir esas bendiciones, ese sentido a la vida que decimos, sí, he dejado todo atrás, pero ya no soy la persona que era. Yo lo puedo poner de mi ejemplo personal. Yo antes de conocer bien a Jesús podía decir que tenía muchas cosas, pero tenía una inseguridad, unos miedos, las cosas que me quitaban la paz, que algunas veces decía, oye, la vida así no tiene ningún sentido.
pero seguir a Jesús, Él me ha ido cambiando. Y es verdad, he dejado muchas cosas atrás que antes tenía, pero puedo decir con seguridad que ahora tengo vida en abundancia. Tiene sentido mi vida. Y como vimos el viernes, cuando lleguemos al cielo, recibiremos todo. Y nos daremos cuenta que lo que hemos dejado aquí no tiene punto de comparación con lo que vamos a recibir en el cielo. Solo voy a compartir con vosotros unos versículos que encontramos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, los versículos del 3 al 4. Que dice así: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios mismo en el cielo estará con nosotros. Estaremos en esa relación íntima, perfecta con Él, que como vimos el viernes es donde debemos estar. Y el versículo 4, un versículo precioso. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cuando lo miramos así, nos damos cuenta que todas esas cosas que pensamos que son importantes aquí en el mundo no tienen nada que ver con la grandeza de las promesas que Dios nos da para la vida eterna. Pues espero que hayáis disfrutado de este mensaje, recordando que no importa lo que hayamos hecho antes. No importa si nosotros nos vemos como algo que no sirve o alguien que no sirve para Jesús. Es Jesús el que nos llama. Es Jesús que me vino a mí un día y me dijo: Michael, yo sé lo que eres, pero te digo que me sigas. Sí, con tus defectos y tus problemas y tus pecados. Pero yo puedo cambiarte si tú reconoces lo que eres. Y cuando hace eso Jesús, pues seamos como Mateo. Levantémonos. No nos quedemos ahí diciendo: bueno, no lo sé, no. Levantémonos, vayamos a Jesús, incluso con esas dudas, y digamos: vale, Jesús, tengo mis dudas, pero tómalas tú, yo me levanto. Dejemos atrás todas esas cosas en las cuales poníamos nuestra confianza antes. Y vayamos y pongamos a Jesús en primer lugar. Y que Él ya se ocupe de decirnos lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. Y sigamos a Jesús por ese camino. Que es un camino que en algunos momentos puede ser difícil, pero con esa seguridad de que Jesús está con nosotros. Y que lo que recibimos al seguir a Jesús es muy superior a lo que dejamos atrás. Recibimos esa seguridad de que Él estará con nosotros en todo momento. Recibimos esa vida en abundancia, esa vida ya con sentido. Y con la seguridad que un día estaremos en el cielo con Él, donde debemos estar. Y con esa seguridad que todos los problemas que hemos tenido en este mundo, pues los dejamos atrás. No hay nada mejor que dejar atrás nuestra vida interior y seguir a Jesús. La recompensa es eterna. Pues espero que hayáis disfrutado del mensaje y, como digo siempre, si tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer acerca de lo que hemos dicho hoy, al final del culto pues tendréis nuestros datos de contacto, tanto por teléfono como email, y podéis poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en lo que podamos. Vamos a concluir el culto ahora con dos cánticos que los que me estáis siguiendo en la página web pues tendréis los enlaces abajo. Uno es de Majo Solís, que habla de que confía en Dios, confía en su poder, confía en su amor. Por eso dice en una parte del cántico: dejo todo atrás, lo dejo todo atrás, confiado y anclado a ti. Y eso es lo que hizo Mateo, confiaba en el Señor y lo dejó todo atrás. Y el otro cántico también lo conocemos, ya me conocéis y sabéis que me gusta el grupo Merci Me. Ya pusimos una de sus canciones la semana pasada, pero esta semana quiero poner uno que es una canción preciosa de ellos. Se ha hecho una película basada en la historia de esta canción, y básicamente la traducción en castellano dice:
puedo imaginarme. Aunque realmente en inglés significa es que es casi imposible imaginarme. Y está hablando del cielo. Y dice, es casi imposible imaginarme qué es lo que voy a hacer en el cielo, pero sabemos que será estupendo. Y eso va con la segunda parte del mensaje esta tarde, que es verdad, el camino puede ser difícil. Hemos de renunciar a cosas, pero lo que ganamos es muy superior. Pues os dejo ahora con estos dos cánticos. Pido que sigáis orando los unos por los otros y que Dios mediante el viernes nos volveremos a reunir de esta forma virtual cuando colgamos el culto de oración.